Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir y por estar aquí una tarde de viernes a escuchar hablar sobre contratación pública, transparencia y anticorrupción. Bueno, muchas gracias, se ha dicho durante la jornada inicial, pero quiero agradecer otra vez el trabajo de la Secretaría de Acción Institucional y de la Secretaría de Administraciones Públicas, que han trabajado muy duro para que esta jornada salga adelante. Os presento en primer lugar al panel de ponentes que tenemos aquí en la mesa. A mi izquierda está Gloria Gómez, del Consejo Superior de la Arquitectura. A mi derecha, Jesús Lizcano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional. A mi izquierda, Gloria Lizo, que todos la conocéis, secretaria de Acción Institucional de Podemos y vicepresidenta del Congreso. Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Y al final de la mesa, Jaime Pintos, doctor y consultor especialista en contratación pública. Bueno, vamos a tratar de tener una mesa un poco dinámica en la que vamos a hacer, en vez de intervenciones muy largas, queremos que sean intervenciones cortas en las que vayamos haciendo preguntas rápidas, los ponentes vayan interpelándose los unos a otros y que no se os haga demasiado árida la hora y media que tenemos aquí. Al final de las intervenciones dejaremos unos minutos para preguntas y resolver todas las dudas que tengáis. Los ponentes van a hacer una pequeña presentación muy cortita de cuál es su trabajo en materia de contratación pública y en su día a día cómo se enfrentan a estas cuestiones. Y Gloria va a empezar haciendo algunas preguntas pertinentes. No hace falta mucho que hagamos una introducción sobre la temática de este taller, que todos conocéis y todos sabéis de sobra que la corrupción es una de las principales lacras que tiene nuestra sociedad, y ya en la sesión general de esta mañana se han dado algunos datos, ¿no? Como los famosos 48.000 millones de euros que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia dice que se pierden anualmente por culpa de que no tenemos un sistema de contratación pública lo suficientemente transparente y gestionado de una manera lo suficientemente eficaz. Desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos hemos puesto muchísimo hincapié durante todos los meses que duró el trabajo de parlamentario y la ponencia de la ley en intentar introducir muchas reformas en aras de la transparencia para intentar dejar el menor número de rendijas posibles a la corrupción. Vamos a intentar aquí a lo largo de esta tarde comentar algunas de ellas. También hablaremos de cuáles son los resquicios o las rendijas por las que todavía la corrupción va a seguir aflorando y que habrá que estar vigilantes y observantes. Y sin más, pues empezamos el panel y empezamos con las preguntas. Muchas gracias, Fernando, y reitero otra vez las gracias esta mañana a todos y a todas por la participación tan importante de una cuestión básica en defensa de lo público y de abundar en un Estado con carencias democráticas que todos hemos detectado en cada una de nuestras competencias personales. Hablaba esta mañana de que el cambio de perspectiva de acercarnos a la contratación pública es, y me refería a unas palabras de Joaquín Costas, justamente lo contrario, ¿no? Tenemos una legislación construida para el favorecimiento de prácticas corruptas. No estamos hablando de pequeños resquicios legales por los que las empresas o los grandes contratadores de este país o determinados personajes de la función pública han favorecido determinado tipo de conductas corruptas, sino que era la legislación lo que favorecía ese nido de corrupción. Uno de los principales problemas de la contratación pública que favorecía este estado de las cosas era precisamente la falta de publicidad. Comentaba con Antonio Cañete que el 99,8% de las empresas de este país son pymes, autónomos y pymes, de manera que el acceso a la contratación pública estaba prácticamente cerrado para cualquier tipo de entidad empresarial que no fuera ese 0,2% que cooptaba y que se convertía en un oligopolio de la contratación pública. A mí me interesa, y empezamos ya, si os parece, con preguntas, para que, como decía Fernando, hagamos unas intervenciones más dinámicas y luego hay la oportunidad de que vosotros también participáis de esta construcción, ¿no?, de este taller. ¿Qué medidas destacarías que recoge la ley y que precisamente podrían abundar tanto en la publicidad de los contratos, en todo el sistema de la contratación pública, y precisamente que también favorezca, que yo creo que es fundamental, otros actores de la mecánica empresarial de este país? Muchas gracias. Yo, primero de todo, me permitiréis que agradezca muchísimo la invitación de poder estar aquí
y me permitiréis también que haga una felicitación al trabajo que se ha hecho en general, pero que ha hecho en particular, en este caso, el Grupo de Podemos, en el ámbito de una ley tan importante como había comentado Fernando, porque estamos hablando de una ley que... Lo he comentado, ¿eh? Sí. De hecho, tengo un teléfono... ¿Viste que lo habías apagado? Sí, digo, tengo un teléfono que aunque la apague, como debe ser de esos que lo debe de poner en marcha todo el mundo, pues va a sonar cuando empiece a hablar, si se ha cumplido. Bueno, perdonad, bromas aparte, lo que sí que es cierto es que estamos hablando de una ley que es la ley más importante que se hace en un país después de la ley de presupuestos. Muy bien, se ha anunciado hoy, se dice que es el 18% del PIB y que hay una gestión que malversa 45.000 millones, que significa que lo que costó rescatar este país, si se hiciera una buena gestión de la contratación pública, realmente podríamos no tener que necesidades como las que se han producido en nuestro país en poder rescatar el sistema financiero. Pero hay una cuestión previa a contestar lo de la transparencia que me gustaría poner encima de la mesa y agradecía la invitación y felicitaba por la jornada, pero sobre todo es muy importante que después de aprobar una ley tan importante como esta se hagan jornadas como las que hoy se están haciendo para que tomemos conciencia de lo que significa la ley y de los cambios que ha producido. Porque miren, yo soy presidente de la Plataforma contra la Morosidad, que aglutinamos más de 1 millón de empresas de este país, con más de 4 millones de trabajadores, pero soy secretario general de la patronal de las pequeñas y medianas empresas en Cataluña, como muy bien decían, que representamos el 99,8% de las empresas y el 75% del empleo. Y como también se comentaba muy bien, ha habido una dificultad importantísima de la pequeña y mediana empresa en acceder a la contratación pública, que es uno de los motores más importantes que puede tener la economía de un país para precisamente hacer que ese gran esfuerzo que hace la ciudadanía a través de lo que pueden ser sus servicios públicos puedan hacer de tractor de la economía, de su progreso y de la riqueza. Pero nosotros, que tenemos además la vicepresidencia de la Patronal Europea de las Pequeñas y Medianas Empresas, tuvimos que trabajar en el ámbito europeo para que se pusiera en marcha una directiva que obligara a los Estados miembros de la Unión Europea, a través de las Small Business Act, a que se introdujera una propuesta de acceso de la pequeña y mediana empresa a la contratación pública, por el significado que tiene en la riqueza y en la contratación. Pero es bueno que digamos y que también pongamos encima de la mesa de que la directiva que salió en el año 2014 llegó en marzo del 2016 y España no había traspuesto esa directiva europea de contratación pública para facilitar, y quiero poner encima de la mesa, el acceso de la pequeña y mediana empresa a la contratación pública. Hicimos una denuncia a Europa de que no se había traspuesto esa directiva y nos encontramos en noviembre del año pasado, sin hablar del año 2015, que hubo un primer borrador, una ley involucionista en una ley tan importante que tenía que reflejar el espíritu de la directiva europea y que buscaba, entre otras cosas, la transparencia y, después de lo que ha llovido en nuestro país, buscaba, sin ningún otro tipo de remilgo, que hubiera transparencia y se evitara de que esto fuera, y perdonen por la expresión porque es poco académica, el cortijo de unos cuantos. Contestando a la pregunta, y lo que nos hemos encontrado, lo que nos encontramos en la ley, es que se ponían o se volvían a poner encima de la mesa patentes de corso para que hubiera el acceso solamente de aquellos que han mantenido siempre un privilegio en la contratación pública. Y a partir de ahí lo que hicimos fue hablar con todos los partidos políticos y poner encima de la mesa de que se tenía que hacer una serie de cambios en la proposición de ley que había, o íbamos a estar de forma involucionista en una situación peor de lo que nos habíamos encontrado. ¿Qué significa la transparencia o las medidas que se pueden poner o que teníamos encima de la mesa que podían hacer imposible que entraran las pequeñas y medianas empresas en la contratación? Pues miren, un primer problema importantísimo era el tema de los lotes. Resulta que la directiva europea pedía que hubieran lotes para poder facilitar el acceso de las pymes y los autónomos, y resulta de que la ley que se proponía daban excepcionalidades a la hora de configurar los lotes, con lo cual se conducía a una cuestión que siempre planteamos: queremos cualquier tipo de trato, pero nunca ningún truco. Y volvía a ponerse encima de la mesa un gran truco. Por tanto, el hecho que finalmente la ley haya hecho que los lotes sean de obligado cumplimiento y tendrá que justificarse la no
posibilidad de no hacer lotes, significa ya una medida de una trascendencia que, más allá de los aspectos técnicos, va a tener la posibilidad del acceso o el reparto de los concursos para poder acceder. Les pongo un ejemplo. Una limpieza de Adif para limpiar los trenes de nuestro país fue un concurso público, pero un concurso público de 86 millones de euros. ¿Cuántas empresas de limpieza tienen capacidad para hacer una limpieza de 86 millones de euros? Por tanto, podemos hablar de corrupción, podemos hablar de transparencia, pero si no hablamos de en qué condiciones se accede a la contratación pública, realmente podemos quedarnos en un continente, pero podemos perder el contenido. Y, por tanto, yo lo que les voy a hablar hoy en las diferentes intervenciones, con ejemplos, van a ser de cómo, de alguna forma, se utilizan en la contratación trampas que llevan siempre a los intereses de los de siempre para utilizar el reparto del pastel de la contratación pública para que eso quede condicionado solamente para aquellos que la utilizan y que la utilizan en condiciones, con lo que ha llovido en el país, para sus propios intereses y los intereses que posteriormente se generan. Por tanto, en la transparencia nosotros lo que hemos hecho es proponer a los grupos políticos división en lotes, no hacer pacto de las partes en las contrataciones, relaciones con el subcontratista, que es donde se contrata al autónomo y a la pequeña y mediana empresa, y les doy un único dato porque no quiero acaparar la intervención. La directiva europea dice que se podrían establecer relaciones entre la administración y el subcontratista. La proposición de ley decía que en ningún caso habría relación directa entre la administración y el subcontratista. La ley, gracias a las acciones que hemos hecho desde la sociedad civil, a través de plataformas como las que estamos liderando y poniendo encima de la mesa la realidad en la que nos encontramos, sobre todo las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, hace que muchos de ustedes hoy en día puedan hacer en los pliegos de condiciones el que se pueda pagar directamente al subcontratista. Yo los animo a que lo hagan. Y también hemos hecho una proposición que han tomado en consideración, en este caso también Podemos y algunos otros grupos, para poderla aprobar, que a partir del 1 de junio la facturación entre el contratista principal y el subcontratista se tenga que hacer con facturación electrónica. ¿Saben ustedes lo que significa para la economía del país, para la generación de riqueza, de que de una forma transparente y con medidas como las que les estoy explicando, la contratación pública no sea beneficio para 4, sino que sea para 400.000? Esto para nosotros es transparencia. Esto para nosotros es utilizar el motor de la contratación pública como un motor de crecimiento, de igualdad y de economía para poder generar riqueza y puestos de trabajo, y esto es lo que nosotros voy a ir comentándoles en las distintas peticiones que nos vaya haciendo en este sentido. Yo creo que eso es fundamental. O sea, el motor de salida de la crisis ha operado solamente para unos cuantos, ¿no? Es que fijaros, y no me quiero acaparar. Tampoco. La proposición de ley decía, volvemos al pacto de las partes, no relación directa entre el contratista principal y el subcontratista. La relación entre el subcontratista y el contratista principal es privada y, por tanto, les pongo el ejemplo, una autopista. Se hace una gran constructora, pero finalmente Construcciones Cañete, la pequeña empresa, tiene de alguna forma la contratación. A la gran empresa se le paga a 60, 50 o 60 días y la gran empresa paga a la pequeña y mediana empresa en 400 días. 400 días. ¿Quién está haciendo el negocio no empresarial, sino financiero? ¿Y qué hay detrás de todo eso? Pues bueno, ya les iré explicando ejemplos. Fernando, si te parece apuntar en lo mismo, ¿no? ¿De qué mecanismos aparecen en la ley que, favoreciendo la publicidad, permiten acabar con la metodología de contratación? Muy bien, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a estar en esta mesa. Yo como representante soy profe universitario, pero no voy a hablar aquí de los trabajos que hacemos, yo soy economista, entonces no voy a hablar aquí de los trabajos académicos, voy a hablar como representante, como presidente de una ONG que es Transparencia Internacional y de lo que venimos haciendo. Voy a ir de lo general o particular, o sea, en sentido deductivo, vamos a decir así. Entonces nosotros, para que tengáis una idea, por si queréis y permitidme que os tutee, pues lo que voy a presentar brevísimamente es un poco los trabajos que venimos haciendo en temas de contratación pública, porque hacemos otras cosas también, pero en temas de contratación pública, pues para que tengáis una idea y por si luego en el debate queréis preguntarnos algo. Nosotros, de las cosas que hacemos en Transparencia Internacional,
venimos haciendo una serie de índices de transparencia, aparte de unos informes de corrupción, pero son a nivel internacional, unos índices de transparencia se los hacemos a los ayuntamientos, comunidades autónomas, parlamentos, en fin, diputaciones provinciales, etcétera. Entonces, nosotros en esos índices, siempre de los 80 indicadores que medimos, que evaluamos, pues siempre pedimos un área de indicadores, el área 5 o 6, depende un poco de la estructura, siempre son indicadores relacionados con los contratos. Entonces, lo que vamos exigiendo, lo que vamos pidiendo y puntuando, y con eso propiciamos que lo vayan publicando las instituciones, son una serie de indicadores relacionados con los contratos no menores, los contratos menores, las mesas de contratación, las actas, los componentes, todo eso que lo tengan que publicar para que nosotros lo puntuemos, que de alguna manera lo que intentamos con esos índices no es tanto evaluar a ver quién es el mejor o quién peor, sino fundamentalmente propiciar un aumento de la información de todas esas instituciones, y en ese sentido pues es una de las cosas que hacemos. También tenemos una comisión de prevención de la corrupción, de transparencia y prevención de la corrupción en contrataciones y licitaciones públicas, que está formada por 20 y tantas personas, de fiscales, jueces, UDEF, o sea, gente de los medios, fuerzas de seguridad, etcétera, y luego profesores universitarios, y también venimos haciendo una serie de propuestas que recibís o que reciben los partidos políticos y los grupos parlamentarios. Pues hicimos una serie de propuestas para las últimas elecciones, de 45 propuestas en temas de contratación, 15 propuestas en temas de subvenciones públicas, porque ya sabéis que la concentración de la corrupción desde hace 10, 15 años, que antes estaba en el mundo urbanístico, en el mundo de la edificación, etcétera, pues ahora traspasó un poco el umbral y se pasó básicamente al mundo de la contratación, ¿no? Entonces, bueno, pues hay bastante que hacer. Aparte que la contratación, ya hemos dicho, ya se ha dicho aquí, pues que depende de lo que se mida y cómo se mida, pero vamos, entre el 13, el 18, 20% del PIB, entonces es un área muy importante. Entonces nosotros también hemos elaborado, pues también a los grupos parlamentarios, sobre todo, también a los partidos, pues una serie de propuestas para que las defendieran en ese proyecto de ley que iba siendo, que ya ha sido ley de contratos del sector público, y ahora me referiré a ellos, o me iré refiriendo después a algunas de estas propuestas que, digamos, afortunadamente no las han respetado la mayor parte de los partidos, o las han hecho suyas, o algunos de ellos al menos. También es verdad que, antes que se me olvide, yo creo que es muy importante, dentro de lo que estamos propiciando siempre en Transparencia Internacional, que es que los partidos se pongan de acuerdo de una vez en las cosas más importantes, que son transversales, que son temas de Estado, para los ciudadanos, como es el tema de la corrupción, pues que lleguen a unos pactos de Estado, unos pactos, unos acuerdos contra la corrupción, pues es un tema que afecta y además interesa y preocupa a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces es muy importante que... Entonces, en ese, digamos, propiciando, pidiendo, solicitando ese tipo de actitud de los partidos por el consenso en los temas importantes, pues simplemente mencionar, me estoy acordando ahora que en este proyecto de ley creo que hubo 1.100 enmiendas más o menos, y el 90% de las enmiendas que han propuesto los grupos parlamentarios se han aceptado, lo cual quiere decir que es un grado de consenso que para mí, digamos, es inédito, por lo menos para muchos de los ciudadanos. Es importante que tantísimas enmiendas, tan diversas, parece ser que ha habido una altísima proporción que se han aceptado, ¿no? De alguna manera ese clima un poquito de acuerdo, de consenso, de ponerse de acuerdo en lo que es importante, sobre todo a nivel técnico, que eran muchísimas o casi todas eran de carácter técnico, pues es de agradecer, ¿no? Y de poner de manifiesto por parte de los ciudadanos, de la sociedad civil. Tenemos nosotros también, simplemente que tengáis una idea, un proyecto importante, un proyecto de integridad, que lo que hacemos es promover, propiciar lo que se llaman pactos de integridad. Es una figura que venimos desarrollando en nuestra organización, que estamos en 106 países, pues aquí en España lo venimos poniendo en desarrollo, digamos, hace poco tiempo. Y entonces, eso de los pactos de integridad, que son pactos muy importantes que afectan a la contratación, por eso lo menciono aquí. Yo creo que es una cosa que va a haber un desarrollo importante de los mismos. Hemos celebrado uno muy importante con el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, para todo el tema de unos contratos sobre el 0,10, etcétera. Entonces, son contratos, son pactos en los que hay tres patas, digamos, tres partes: la entidad que licita, la entidad pública, luego las empresas que se acogen y se obligan a una serie de cláusulas de integridad, de rendición de cuentas, transparencia, etcétera, de tal forma que si no cumplen luego se les rescinde el contrato. Y luego está la sociedad civil, esa tercera parte que de alguna manera propiciamos, controlamos, monitoreamos el proceso para que vaya de acuerdo con sus objetivos. Esa figura también de los pactos de integridad en la contratación, yo creo que simplemente me permito
que mencionarlo aquí, pero vamos, como una figura que yo creo que se va a ir desarrollando. Nosotros estamos también ahora desarrollándolo con la Generalitat de Valencia, con la Junta con Castilla-La Mancha, digamos, y con algún ayuntamiento, y bueno, pues yo creo que también simplemente me permito mencionarlo. Luego simplemente también señalar que hemos elaborado y está a disposición, todo eso es gratuito, todo lo que hacemos es gratuito. Entonces hay una plataforma importante que se llama Contratos Públicos Transparentes, una aplicación informática que está en nuestra web y en la web del Observatorio de Contratación Pública la podéis utilizar, y esa plataforma se conecta con la plataforma central o plataforma de contratación del sector público, de tal forma que se pueden hacer búsquedas de todo tipo, número de licitantes, importes máximos, etcétera. Ahí se pone de manifiesto que una parte muy importante de los contratos públicos en España siguen teniendo un solo licitante, lo cual es significativo, y de alguna manera se puede hacer un ejercicio de transparencia pues ordeñando todos esos datos, clasificándolos con una serie muy varia de indicadores para que tengáis también en cuenta que eso tiene que ver, como es lógico, con la contratación, contratos públicos transparentes, se nutre de la plataforma de contratación del sector público. Y ya una última referencia a este tema que es importante. Nosotros en Transparencia Internacional hemos venido haciendo unos análisis, un estudio del nivel de cumplimiento legal de las instituciones públicas españolas en cuanto a la obligación legal que tenían o que tienen o han tenido hasta ahora, habrá tenido una más fuerte, que era la Ley de Unidad de Mercado en el año 13, que desde el año 14 todas las instituciones públicas, poderes adjudicadores, tenían la obligación de publicar todos sus contratos en ese lugar común que es la plataforma del sector público, para que todos los ciudadanos, todas las empresas, universitarios, quien quisiera, medios de comunicación, pudiera acceder al mismo. Entonces, esta aplicación que hemos hecho nosotros pues está conectada con toda la información de bastantes miles de entidades públicas que publican su información en la plataforma. ¿Qué pasa? Que hasta ahora, y por eso hacía referencia, hemos hecho 4 estudios sucesivos, dos en 2016 y otros 2 en 2017, por el que se ve, digamos, el bajo grado de cumplimiento de la legislación de las distintas instituciones. Hemos hecho el análisis en ayuntamientos, los 110 mayores ayuntamientos, en diputaciones provinciales, en comunidades autónomas, en parlamentos, en universidades públicas. Y entonces hemos ido viendo, eso sí, que a lo largo de esos 2 años, con motivo de que nuestros estudios luego salen, se publicitan, etcétera, y quedan en ridículo los que no alcanzan unas puntuaciones o que no se ve que no cumplen la legislación, los parlamentos, esta casa no cumple, digamos, esa norma legal, lo dije cuando comparecí en la ley en un proyecto de ley, bueno, de otro, que es el proyecto de ley integral contra la corrupción, que estuve compareciendo hace poco. Entonces ni el Congreso ni el Senado, digamos, cumplen. El Senado se ha puesto las pilas, parece ser, para publicar, no sé si esta casa también. En definitiva, yo creo que es importante, no es que tenga muchos contratos esta casa, el Congreso, pero es importante que, digamos, que se publique en la plataforma, ¿no? Y entonces, bueno, pues es sintomático, es significativo. Bueno, entonces, en definitiva, lo que sí se ha ido viendo, toda la estadística está en la web, de cómo han ido aumentando poco a poco el porcentaje de cumplimiento de esas instituciones, pero hasta ahora era realmente alarmante, sobre todo a principios de 2016, el bajísimo nivel de cumplimiento de la ley de las instituciones públicas en España, y la ley hay que cumplirla por todos los ciudadanos y sobre todo las instituciones públicas. Entonces, bueno, pues ahora, como ya sabéis, y ya voy contestando a la pregunta de la moderadora, una de los hitos fundamentales, que era una de las cosas que proponíamos, supongo que más entidades aparte de la nuestra, pues era que se propiciase, forzase al máximo, digamos, a las instituciones públicas, hasta el punto que nosotros decíamos exactamente lo que luego ha salido, y que es que efectivamente están tan obligadas a que se publiquen los contratos en la plataforma del sector público a partir del día 9 de marzo, que ahora son nulos, van a ser nulos los contratos que no se publiquen, digamos, en la plataforma, con lo cual tienen ya un incentivo, una motivación para que en un plazo corto finalmente el 100% de las instituciones públicas cumplan por fin con esa ley, con esa legislación que antes era por otra ley, pero ahora ya esta es tan, digamos, tan coactiva, tan coercitiva, porque claro, no los contratos deben necesariamente, para que sean válidos, publicarse en esa plataforma, con lo cual, contestando ya finalmente a tu pregunta, perdona, te tuteo, pues es que efectivamente yo creo que un avance muy importante en el terreno de la transparencia es que todas las instituciones públicas van a estar absolutamente obligadas a publicar toda su contratación, sus contratos en la plataforma, entre otros muchos avances que luego podemos hacer. Yo creo sinceramente que la ley es un paso muy importante, que era necesaria una actualización, una modernización, una ampliación en intenso, en extenso, etcétera, del tema de la contratación pública. Yo creo que tiene avances, podía haber sido en algunas cosas mejorables, pero yo creo que es algo que va a marcar un antes y un después, digamos, en el mundo de la contratación en cuanto a transparencia, eficiencia, ampliación de las
empresas, las pymes ahora, efectivamente, que van a poder concurrir en igualdad de circunstancias. Además, se va a primar más la calidad, o tanto la calidad al menos, 51% sobre el precio, que antes eran absolutamente bajas temerarias las que había por doquier y modificados alarmantes, pues, escandalosamente alarmantes, modificaciones. Entonces, bueno, pues yo creo que, contestando, ya cierro con eso, pues tu pregunta, pues yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Gloria, no sé si... Uy, perdón, buenas tardes. Pues gracias por la invitación. Adelanto que a las 4:30 me tengo que ir. Os pido disculpas porque ha sido todo un poco sobrevenido. Yo estoy aquí en representación del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. Nosotros hemos sido muy combativos con esta ley en lo que se refiere a nuestro sector, a la arquitectura, porque pensamos que era fundamental. Es una ley para los arquitectos a vida o muerte, así os lo digo, porque la mayoría de nosotros, yo soy arquitecta, también ejerzo la profesión, o sea que también me presento a concursos, vivimos de los concursos públicos y entendemos que la arquitectura y el urbanismo deben, cuando son de promoción pública, deben estar regulados con las mejores condiciones. Y gracias al trabajo del Consejo y el apoyo que hemos tenido de los partidos políticos, hemos sido capaces de que se tuvieran en cuenta muchas de las enmiendas que hemos presentado. Una de ellas es la de un procedimiento específico para este tipo de obras de arquitectura, los concursos de proyectos, que yo creo que están en la línea de lo que comentabas, ¿no? de mayor transparencia y una lucha contra la corrupción, ¿no? Y para que veáis lo importante que es, en estos concursos la decisión del jurado es vinculante, eso evita que o sea, un jurado profesional, experto, es el que toma la decisión y no queda en manos de mesas políticas, que yo creo que eso sí que es un problema en este tipo de cosas, con lo cual pensamos que es fundamental. También que los criterios de calidad primen por encima de los del precio. También pensamos que en el tema de la arquitectura, pensad que la arquitectura tiene una incidencia en la vida de las personas muy importante, ¿no? Cuántas obras de arquitectura o de urbanismo hemos sufrido estos últimos años que han sido verdaderos desastres, ¿no? Pues que se primen la calidad por encima del precio es fundamental, no solo porque las propuestas que se van a elegir van a ser mejores, sino porque evitan otro problema importante para nosotros, que es el tema de los honorarios a la baja y las bajas que luego se acaban convirtiendo en modificados, que acaban incrementando los costes de lo que inicialmente se había previsto. Esto también ha sido una práctica, por lo menos en mi sector, habitual, ¿no? Es decir, ese presupuesto a la baja que luego de repente hay que sacar un modificado y sacamos otro concurso, con lo cual todo esto es tremendo, ¿no? Y en ese sentido creo que la ley es una cosa bastante... O sea, esta nueva redacción de la ley es fundamental para nosotros. Los procedimientos de concurso son... el concurso de proyectos es fundamental porque pensad que aproximadamente los arquitectos, la media es que hacemos 3 concursos al año, la verdad es que la media es falsa, es decir, que hay gente que hace 10, 12 concursos y eso significa que estamos poniendo nuestro trabajo, es decir, nuestro trabajo intelectual, nuestros conocimientos, sin ningún tipo de remuneración. O sea, ahora mismo tú presentas un concurso, es un trabajo que tú haces y si no ganas, pues es lo habitual, porque hay mucha competencia, pues se pueden presentar 100 personas, pues te quedas, ¿no? Esta modulación de los concursos de manera que haya una selección previa con una documentación que se te exige, una solvencia técnica adecuada al concurso, adecuada al tamaño del encargo, permite que pequeñas empresas jóvenes, o sea, autónomos jóvenes arquitectos puedan acceder. Y ese procedimiento modulado que vas avanzando en fases, pues yo creo que es bastante adecuado para ir controlando bien el proceso, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido es un avance muy importante, ¿no? Nosotros ya os digo que hemos sido muy combativos con estos aspectos de la ley. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Antes que nada, mis agradecimientos. La verdad es para mí un honor estar hoy aquí. Me siento muy honrado en estar en la casa, en la sede de la Soberanía Popular. Agradecimientos por la invitación y por el trato recibido a Gloria Liza, a Ausi Honorato y a Fernando Acuña, que son las personas con las que me han contactado, e insisto en esa cuestión. Mi agradecimiento por estar hoy aquí. Yo quiero empezar con unas palabras que no son mías y antes, para intentar dinamizar la mesa, referirme a las intervenciones de los anteriores ponentes.
y efectivamente decir que, lógicamente, los pactos de integridad están ahí, son muy importantes. Es importantísimo también lo de la facturación electrónica que ha comentado Antoni Cañete para respecto de entre la relación contratista-subcontratista y el tema que Gloria nos ponía de manifiesto con respecto a los concursos de proyectos y la solvencia, sobre todo, que es otra de las medidas favorecedoras. Dicho lo cual, desde aquí, además es algo que conozco de primera mano porque mi hermano mío es arquitecto de profesión y conozco por el calvario por el que ha pasado en estos últimos años, y precisamente su mayor queja es la que ella misma exponía, esa subasta en la obra pública cuando estamos hablando de una cuestión de calidad donde además los arquitectos tienen una responsabilidad añadida personal y profesional muy importante, hasta de tipo penal. Entonces, lógicamente, estamos jugando con intereses mayores, ¿no? Que deberían ser de otra especial protección. Bueno, dicho lo cual, decía que no iba a empezar con mis palabras y he querido referirme a la de los ponentes un poco por interrelacional. Y voy a dar respuesta a la pregunta que nos lanzaba Gloria, y es las palabras son, o sea, tengamos en cuenta que nos decía Aristóteles, fijémonos si nos remontamos en el tiempo, el Estado es mejor gobernado por un hombre bueno que por una buena ley. Nos decía Confucio, no resolver los asuntos con precipitación y no buscar el propio beneficio, en el siglo VI a.C. Esto es buen gobierno, y Demócrates también nos decía respecto del mismo, todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla. Y ya cierro comillas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que efectivamente yo de esta ley destaco dos cosas que también han sido destacadas por Antoni Cañete, y es que estamos ante la ley, quizás después de la de presupuestos, efectivamente más importante que regula la actuación administrativa. Aproximadamente un 18% del PIB. A mí siempre me gusta extrapolar este dato y decir que ese 18% del PIB es el 18% del PIB de 46 millones de habitantes, que es lo que creo que aproximadamente tiene hoy en día el Estado español, el Reino de España. Y por otro lado también me gusta extrapolar ese dato y decir que ese 18% del PIB supone un tercio ni más ni menos de la actuación de las administraciones públicas, es decir, un tercio del presupuesto de las distintas administraciones públicas y poderes adjudicadores se gasta a través de una sola herramienta administrativa. Por lo tanto, son muchísimas las políticas que se pueden ejercitar a través de la gestión de esa capital económico. Bien, son dos cosas que quería tener en cuenta. ¿Por qué citaba primero a Aristóteles y lo repito para que quede constancia? El Estado es mejor gobernado por un hombre bueno que por una buena ley. Efectivamente, podemos tener la mejor ley del mundo. Estamos hablando de transparencia, integridad, anticorrupción. La ley yo la valoro en un sentido muy positivo, muy positivo. Supone un avance importante, ¿de acuerdo? Pero no es... a nadie se nos escapa entender que, efectivamente, como cualquier otra materia, tiene lugares donde escaparse. Es decir, la persona o personas que quieren corromper encontrarán el modo de corromper, no cabe duda. Pero no es menos cierto que la primera valoración que yo hago general de la ley es muy positiva. Y así voy a referirme brevemente a toda una serie de cuestiones. Muy brevemente, solo las voy a citar porque no quiero tampoco acaparar el tiempo de la mesa y del resto de ponentes, y además sé que hay otras preguntas. Voy a referir, sí, cuestiones que saldrán seguramente a lo largo también del resto de la disertación que estamos teniendo hoy aquí, pues una serie de cuestiones que entiendo que favorecen mucho y que son un avance importante. Por ejemplo, la nueva regulación de los contratos menores. Por ejemplo, la teoría de la separación de los actos y la unidad de fuero, de manera que todo lo referido a la preparación y adjudicación del contrato resida ahora solo en la jurisdicción contencioso administrativa, sacando de esta fase de preparación y adjudicación de la contratación que se realiza desde el punto de vista administrativo a la jurisdicción civil, porque era desconocedora precisamente de esas cuestiones. Es decir, a la jurisdicción civil les llegaba un expediente administrativo y, como comprenderán, el juez de lo civil estaba acostumbrado al típico contrato privado que firman dos partes de manera en condiciones de igualdad. No ocurre así en la contratación administrativa. Eso evidentemente mejorará el control.
También el recurso especial en materia de contratación, importantísimo, ampliación del objeto, ampliación del ámbito subjetivo, introducción en ella de las organizaciones sindicales cuando haya intereses afectados, de los que son defensoras, introducción de las organizaciones empresariales, rebaja de las cuantías, no sujetando el recurso especial en materia de contratación al umbral SARA, que es una invención del legislador español, dicho sea de paso. Por supuesto, el principio de integridad en el pórtico de la norma, en el artículo punto 1. Recordemos que este principio de integridad es una creación del legislador español y no es una obligación impuesta por la Unión Europea. Con esto, además, quiero decir una cosa. El principio de integridad, como cualquier otro principio general del derecho, no se descubre ni se inventa. O sea, los principios no se inventan, se descubren, están ya en el ordenamiento jurídico. ¿Qué estamos hablando en el principio de integridad que hemos conseguido positivizar en el derecho de la contratación pública? Pues del principio de moralidad, del principio de ética pública, de la anticorrupción. Más cuestiones, las medidas de self-cleaning o autolimpieza también son muy importantes, la regulación de los conflictos de intereses. Estamos hablando, insisto, de transparencia y anticorrupción, la necesidad de programar, que nos refería esta mañana Paco Blanco de manera magistral, en el artículo 28.4, evidentemente, el perfil de contratante que requiere, ha obtenido una fuerza y un nuevo empuje muy importante que algunos veníamos ya demandando desde hace mucho tiempo. Una mayor motivación de los actos administrativos, informes de necesidad. Muchas de estas cuestiones, insisto, y por eso no profundizo en ellas, aparte por una cuestión de tiempo, surgirán en las cuestiones siguientes. La licitación electrónica, que está ahí, puede suponer un problema, pero qué duda cabe que ella ha sido aplicada con mucho éxito en otros países y nos da la trazabilidad, una mayor transparencia, una mayor apuesta por los principios generales, una mayor publicidad, una mayor seguridad. Las mesas de contratación, que se pretende la profesionalización de las mismas, la necesaria negociación en el procedimiento administrativo, la eliminación de las formas de adjudicación indirecta, como el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, eso es evidente, o los límites que se han impuesto antes a las formas de contratación directa, por ejemplo, en el caso del contrato menor, y a la par la aparición de nuevos procedimientos que permitan suplir esas necesidades de contratación, pero apostando por unos principios generales como el de concurrencia competitiva, transparencia, etcétera, que nos aportan esos nuevos procedimientos creados, el procedimiento simplificado y el procedimiento supersimplificado, que se convertirán en los procedimientos estrella, la nueva gobernanza, de la que también se ha hablado esta mañana, y muchas otras cosas, pymes, subrogación, subcontratación, protección de datos. Contestando, por quedarse con algunas, ¿qué medidas destacaría? Evidentemente, destacaría todas. Lo que he hecho es una valoración positiva de la ley, un avance, sin perjuicio de recordar aquello que nos decía Aristóteles, ¿verdad? O sea, por muy buena ley que haya, lo que hacen falta son un buen gobernante, ¿no? Bien, pues yo destacaría quizás dos cuestiones. El aumento, la potencialidad del perfil de contratante, que me parece fundamental, incluso bajo sanción de nulidad administrativa del contrato si no ha sido publicado en la plataforma de contratación del sector público. Y por otra parte, también muy importante, porque además la contratación pública, no nos olvidemos, es estrategia. No podemos pensar en esa cuantía, en ese gasto y en esa afectación que puede llegar a tener en la sociedad y en el desarrollo económico, social y medioambiental sostenible de la misma, sin una planificación. Por lo tanto, me parece muy importante la necesidad de programar, ¿de acuerdo? También es un cauce para evitar, de algún modo, pues, prácticas no acordes al derecho, digamos. Muchas gracias, Jaime. Antes de seguir con la siguiente pregunta, a mí me gustaría puntualizar un par de cosillas que han expuesto los ponentes en relación con medidas interesantes en materia de transparencia y anticorrupción que establece la nueva ley. Una de ellas, para mí fundamental, es la desaparición de las instrucciones y el hecho de que a partir de ahora, como no sucedía antes, todos los entes del sector público, fundaciones, consorcios, empresas públicas, van a tener que estar sujetas a la ley. Hasta ahora lo que sucedía era lo siguiente: las administraciones públicas están sujetas a la ley, este tipo de entes del sector público o poderes adjudicadores no lo estaban. Entonces, ¿dónde se canalizaba prácticamente todos los casos de corrupción? Ahí, las administraciones públicas, en vez de licitar ellas mismas, utilizaban sus fundaciones, sus entes instrumentales, organismos autónomos, etcétera, para
para poder utilizar subterfugios y no estar sujetos a la ley, que no les obligaba a seguir las disposiciones. La única obligación que tenían era que este tipo de entes del sector público tenían que tener unas instrucciones generales en las que decían que respetaban una serie de principios de igualdad, de concurrencia, de transparencia, etcétera, etcétera, pero realmente en la práctica no sucedía así. Con la nueva ley, y gracias a una enmienda que presentó Unidos Podemos y que hemos defendido hasta el final y hemos conseguido que se aceptase, todo el sector público está sujeto a la ley. Eso va a significar, yo creo, a nivel de corrupción y de transparencia, un cambio de paradigma importante. Y un segundo punto muy interesante también es el artículo 63, que es el que recoge toda la información que hay que publicar en el perfil del contratante, y que tiene de especial interés que a partir de ahora todos los poderes adjudicadores van a tener que publicar el expediente previo a la contratación, es decir, todos los informes jurídicos, financieros, cómo han definido el precio de los contratos, los informes en los que se justifica la necesidad de contratar o no contratar. Eso, evidentemente, los procedimientos administrativos ya obligaban a las administraciones a tenerlos, pero no se hacían públicos. Y ahora sí van a ser públicos. Entonces vamos a poder, desde la sociedad civil, vais a poder observar, vigilar cuando pues realmente un expediente está bien justificado técnicamente, si el precio está bien calculado, etcétera, etcétera. Esos son, creo yo, que dos puntos fundamentales que también incluye la ley. Era solamente una puntualización antes de pasar a la siguiente pregunta, porque es verdad que la nueva ley introduce muchos elementos positivos, pero faltan cosas. Yo, por lo menos nosotros en el Grupo Parlamentario nos hemos quedado con las ganas de introducir más cosas. Seguro que aquí los ponentes tienen algo que decir. Quedan todavía rendijas, formas de mantener y de perpetuar todavía la corrupción en la contratación y, bueno, pues me gustaría que pues a lo mejor sugirieseis algunas. Nosotros siempre hemos pensado, por ejemplo, en la posibilidad de obligar a las empresas privadas que reciben contratos públicos que publiquen en sus páginas web los contratos de los que son adjudicatarias. Por ejemplo, sería un ejercicio de transparencia que no se recoge actualmente en la ley. O, bueno, es un ejemplo que a lo mejor los ponentes pueden completar. No sé. Pues, gracias. Bueno, decir una cosa que no he dicho antes, que yo soy autónomo hoy en día, pero atesoro, y lo digo así, 20 años de administración pública, es decir, soy funcionario de carrera en excedencia. Entonces, me permite tener esa doble visión y, efectivamente, bueno, pues tener esa empatía, ¿de acuerdo? Dos cosas, yo a la ley, más que le falten, hay dos cosas que diría que son mejorables, es decir, que son una vía de escape y que van a presentar problemas, aparte de muchas otras, pero quizás en esto de la transparencia y anticorrupción. La ley es una ley pactada, es una ley consensuada, lo cual ya se ha puesto en manifiesto esta mañana la importancia que tiene, pero voy a ir al grano. Dos o tres cosas. La primera de ellas, las mesas de contratación. Se pretende la profesionalización de las mesas de contratación, pero hay un resquicio en el ámbito, en la regulación de las entidades locales, ¿de acuerdo? Que no debiera ser y no debiera figurar cargos electos en esas entidades locales hasta un tercio. No digo que no. Tiene que ser probablemente en muchos sitios porque la casuística y la realidad de las entidades locales es enorme por su tamaño, por su capacidad y demás, pero precisamente eso es quizás lo que debería haberse previsto en la ley, porque tal como está, voy a poner un ejemplo muy sencillo, todos conocemos las fracciones, las matemáticas, y un tercio es lo mismo que 3/9, ¿verdad? Vale, pues hemos resuelto el problema, conseguimos, aumentamos el número de miembros de la mesa y al final seguimos operando del mismo modo. Vemos ya la solución que seguramente será la vía de escape utilizada para ese límite. Por lo tanto, ahí la ley no ha sido suficientemente objetiva o tasativa. Otro elemento que diría, la creación de los tribunales administrativos de recursos contractuales a nivel local. Hasta ahora los tribunales administrativos de recursos contractuales estaban haciendo una función, una labor muy importante, hasta el punto que efectivamente solo un porcentaje muy pequeño de las decisiones que habían tomado eran objeto de recurso en la jurisdicción contenciosa administrativa y además solo un porcentaje, creo que de hasta un 5%, la jurisdicción contenciosa administrativa le quitaba la razón a los tribunales administrativos de recursos contractuales. Contener la ley la posibilidad de creación de tribunales administrativos de recursos contractuales a nivel provincial y a nivel de municipios del artículo 121 de la Ley 785, es decir, grandes municipios, capitales de provincias, va a suponer, a mi juicio y en mi humilde opinión, dispersión doctrinal, inseguridad jurídica,
lógicamente, nichos de decisión, y, por supuesto, luego decisiones, pronunciamientos donde los distintos operadores públicos de la contratación pública van a encontrar acomodo, lo cual, incluso la propia ley, en una de sus disposiciones, prevé la coordinación de estos órganos, pero claro, coordinarlos cuando ya son muchos los que hay y otros intereses en juego, va a resultar difícil. Yo creo que eso va a ser un aumento de la litigiosidad e, insisto, un lugar donde acomodar determinadas decisiones con, bueno, pues, con peso, ¿no? El peso que puede dar un tribunal administrativo de recursos contractuales. Y por último, y termino, creo que faltan principios generales. Lo siento, decirlo así, me parece en el pórtico de la Constitución, es claro, y voy a poner un ejemplo. Creo que faltan determinados principios generales, que son, hay un jurista que defiende los principios generales de desarrollo humano y sostenibilidad ambiental. Y es lo siguiente, y lo voy a poner como ejemplo. La ley no evita esto. Pongamos esta sala dividida en dos partes. La parte de la izquierda es un municipio y la parte de la derecha es otro. Y el órgano de contratación es una comunidad autónoma. Y si quiere contratar, vamos a poner un centro de atención a personas de la tercera edad, ¿de acuerdo? Ya sea de día o de noche. Quiero decir, plazas temporales o estancias de día. Yo puedo hacer que el mismo pliego sacado a la misma vez tenga unas condiciones para esta parte de la sala y para esta parte diferente. Y resulta que las condiciones del pliego de prescripciones técnicas que se exigen, incluso la solvencia, incluso los criterios y porcentajes para esta sala sean, por decirlo de algún modo, mucho más beneficiarios o beneficiosos para los beneficiarios usuarios finales que para estos, sin ninguna objetivación ni motivación, ¿de acuerdo? Y luego da la casualidad que muchas veces que los habitantes de ese municipio tienen relación de vecindad con, bueno, pues con las clases decisorias o políticas. ¿De acuerdo? Esto la ley no lo impide. No estamos incumpliendo ahí. Es una vía de escape referida a la praxis. Y esto lo digo porque pasa. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí se puede evitar. ¿Cómo? Pues evidentemente a través de principios generales. Y, por ejemplo, por eso digo que con este ejemplo faltan los principios generales de desarrollo humano y sostenibilidad ambiental, que es hoy en día, con la nueva ley, a partir del 9 de marzo, se puede, digamos, denunciar ante los tribunales administrativos de recursos contractuales y hasta la jurisdicción contenciosa administrativa el incumplimiento del principio de integridad. La inclusión de estos principios nos daría lugar a, por ejemplo, denunciar este tipo de actos que son mucho más habituales de lo que creemos. Sí, yo un poco siguiendo con lo que nos exponía Jaime, creo que las intervenciones han definido bien todas las ventajas. Yo pienso que es importante destacar que esta ley produce un antes y un después, porque es la primera vez que se hace una ley realmente de contratación pública donde su ejecución va a permitir que la contratación pública no sea el privilegio de los de siempre y además en un número muy determinado. Pero yo siguiendo emulando todos los principios que has ido diciendo de Aristóteles, yo digo que España tenemos una dictadura de leyes suavizada o minorizada por el incumplimiento de las mismas. Y antes también había dicho y había emulado, en plan Holloway, de decir que desde las instituciones que representamos intereses de la sociedad civil, en este caso las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, decimos siempre que estamos dispuestos a los tratos, nunca a los trucos. Pero lo que es muy importante que aquellos que van a tener que aplicar la ley sepan las consecuencias de utilizar los trucos, porque pueden desvirtuar la ley o hacer esa minimización de lo que significa y el espíritu que la ley ha llevado a cabo. Yo he traído, no lo pongo en pantalla, pero bueno, está a disposición y les voy a explicar algo que se acaba de producir hace muy pocas semanas. Para que entiendan, y le he dicho que mis intervenciones iban a ser prácticas y reales. Hay una convocatoria de limpieza de la sede de Seguridad Social de Barcelona, igual que muchas sedes de la Seguridad Social de otras provincias de España. Limpieza, no creación de la bomba atómica. Para poderse presentar en el concurso, se pide la ISO 8000. La ISO 8000 es la ISO de responsabilidad social corporativa.
Por tanto, presentarse para limpiar la sede de la Seguridad Social de Barcelona y de algunas provincias convocadas por el Estado, se tiene que tener la ISO 8000, que es de responsabilidad social. ¿Quién tiene esa ISO 8000 en España? Miramos y hay 26 empresas. Pero cuando miramos qué epígrafe de esas 26 empresas o cuántas empresas tienen el epígrafe para poder hacer la limpieza, vemos que solamente hay 7. 7 que además son multiservicios, no son empresas específicas de limpieza. Por tanto, hemos hecho un concurso público que lo hemos convocado, no para hacer la bomba atómica, lo vuelvo a recordar, pero solamente va a haber 7 empresas que se van a poder presentar. Por tanto, truco. Todo lo que llevemos a cabo para poder dar transparencia, participación y sobre todo no irnos de lo que la ley de alguna forma pide y cuál es el espíritu de la directiva, lo debemos de llevar a la práctica con muchísimo diálogo social con todos aquellos participantes de lo que sea la contratación pública. Y hablo en toda su dimensión. ¿Por qué? Pues miren, en una de las cuestiones que se pregunta qué es lo que nos ha faltado de la ley, y estamos encantados porque se le ha dado la vuelta como un calcetín y como se está manifestando, da muchas posibilidades de que haya un antes y un después de la aplicación de esta ley, para nosotros nos falta un observatorio. Llevar esta ley sin GPS es estar en todo momento perdido. Porque el espíritu de la directiva y las Small Business Act, que son los principios que en Europa dice que se ha de pensar primero en pequeño, que es la que lleva a cabo esa directiva con la obligación de los Estados miembros, dice que la participación de las pymes y los autónomos debería de ser como mínimo en la contratación pública el peso que tienen dentro de la economía. ¿Hay alguien que sepa realmente en la concurrencia cuántos autónomos y cuántas pequeñas y medianas empresas, qué es el porcentaje del pastel que se tiene de la mayor contratación que se hace en el país? No existe ninguna empresa que contrate el 18% del PIB. Por tanto, emulando a lo que se ha ido diciendo en la mesa, creemos que la ley es un antes y un después, podemos estar muy orgullosos, pero cuando decía al principio que sesiones o jornadas como estas las deberíamos de reproducir de forma importantísima para explicar, como se está explicando, todas las posibilidades que da la ley, son fundamentales, pero va a ser mucho más fundamental que aquellos que tienen la responsabilidad de los concursos sepan que deben de aplicar, como me han comentado hoy, que en Sevilla ya se está llevando a cabo, el hecho de que cuando yo haga los pliegos de condiciones del concurso, ponga que se va a pagar directamente al subcontratista. Porque vamos a tener que trabajar con la ley, pero con la conciencia y con la operativa. Y no vamos a cesar en denunciar todas las anomalías que seguramente la inercia que llevamos de la utilización de la contratación van a estar y se van a utilizar todos los trucos, pero va a depender en gran parte de todos nosotros que esta ley no solamente haya sido un cambio, sino que sea una realidad a la hora de aplicarse. Por tanto, esta es nuestra propuesta de análisis en ese observatorio, ¿no? ¿Por seguir el orden, Jesús? Bueno, pues contestando a vuestra pregunta también de algunas de las cosas, algunos de los resquicios, algunas de las cuestiones que se podía mejorar. Estaba revisando un poco las propuestas que venimos haciendo. La verdad es que hay que reconocer que la mayor parte de las que hacíamos pues se han incorporado por unos grupos o por otros al tema de la ley, ¿no? Quizá lo de transparencia es lo que más se ha propiciado. También es verdad que es importante el tema de la integridad, ¿no? Que la integridad de alguna manera es lo que de alguna manera rinde cuentas y previene la corrupción, que es otra de las cosas importantes, ¿no? Entonces, quizá pues se podría haber hecho más hincapié, en todo caso se puede hacer hincapié vía reglamentaria o lo que sea, pues el hecho de aprobar códigos de buenas prácticas en las instituciones, porque decir vosotros que las empresas, una de las preguntas, que si las empresas se le podía establecer la obligatoriedad de publicar sus contratos, ¿no? De los que resultan adjudicatarias. Yo creo que sería una buena cosa vía códigos de buenas prácticas, etcétera, y vía pactos de integridad, por ejemplo, que se tuviese que las empresas, bueno, dentro de lo que es el derecho privado, dentro de lo que es la autonomía, pues que se propiciase que todos los contratos públicos que tengan, pues efectivamente lo tienen que contratar para que haya cruces, digamos, de los
los NIF, etcétera, y se pueda buscar en cualquier sitio NIF si las empresas publican absolutamente todos los contratos, ¿qué tal?, ¿no? Como se va, de todas maneras, por algunos artículos en ese camino. Los catálogos de buenas prácticas, yo creo que es importante. El propiciar también un poco la creación en las instituciones públicas de los canales de denuncia, de alguna manera, para todas las contrataciones que se hacen de forma, o que se puedan seguir haciendo de forma corrupta, o supuestamente o sospechosamente corrupta. La cuestión de las puertas giratorias, que se respetase un poco a la hora de contratar, a la hora de los antiguos políticos, etcétera. Entonces, bueno, pues hay una serie de cosas que yo creo que están fundamentalmente más relacionadas con la perspectiva de la integridad, la prevención de la corrupción, con el tema de la transparencia, que yo creo que en la medida que se han incorporado la inmensa mayor parte de las que hemos, no solamente nosotros, sino otras muchas instituciones, supongo, pues se han propiciado y se han integrado en el texto de la ley. O sea que esas quizás serían algunas de las asignaturas pendientes o resquicios que podría haber todavía, pero si se mejora en vía reglamentaria o en todo caso vía código de buenas prácticas, pactos de integridad, etcétera, bueno, se puede ir atajando el problema, aunque no solucionándolo, pero sí atajándolo. Bueno, yo no sé si mejoras ahora ya, quizá no, pero me parece que, como comentaba el compañero, un buen desarrollo de reglamentos específicos y pliegos de condiciones tipo que ayuden a las administraciones a sacar sus concursos sería fundamental. Y me parece que también para atajar todos esos problemas, fundamental la formación del personal, o sea, las administraciones locales, ¿no? Porque muchas veces lo que te encuentras es que la gente coge los pliegos y no es ni siquiera por una cuestión de malintención, sino que reproducen un pliego tras otro simplemente porque es el que tienen ahí y no tienen unos servicios jurídicos que les asesoren, etcétera, etcétera. Pensad que la contratación pues va desde los ayuntamientos más pequeños a las grandes ciudades, las autonomías, las diputaciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay mucho trabajo que sería interesante desarrollar, ¿no? A ver, enlazando con lo que estabais comentando, Antonio hablaba de la importancia de la ley en su fase de ejecución y hablaba también Jesús de la importancia del esfuerzo de transparencia que se ha hecho en la ley, pero sí nos parecía a nosotros y a nosotras que había demasiados espacios donde se facilitaba esa información. Están los perfiles del contratante, ¿no? El portal de contratación, el registro de contratos, los boletines oficiales, el BOE. ¿Esa dispersión de información favorece o perjudica la importancia de la fase de ejecución de este texto legislativo? ¿Perfiles de contratantes? Son muy completos los perfiles de contratantes, la verdad es que han mejorado mucho. Nosotros teníamos un cuerpo de bastantes indicadores que estábamos, digamos, hablando con las instituciones, algunas instituciones públicas, el Ministerio de Fomento, las constructoras, etcétera. Pues todo esto ahora se ha metido en el perfil de contratante. En tanto el perfil de contratante va asociado a la plataforma del sector público, pues yo creo que esa, efectivamente, quizá todavía dispersión, pero bueno, de alguna manera la información, aunque pueda estar en distintos canales, pero sí va a estar bastante centralizada vía perfil de contratante o perfiles del contratante, tanto a las comunidades autónomas, etcétera, porque las comunidades autónomas, como sabéis, se les da una opción a las entidades locales para crear sistemas paralelos, entre comillas, o parecidos o réplicas de la plataforma, pero si no las crean, pues están adscritas necesaria y obligatoriamente a la plataforma, con lo cual todos los perfiles de contratantes van a fluir y van a estar ahí concentrados, con lo cual, de alguna manera, yo creo que sí que se ha avanzado en ese terreno de la centralización de la información para que todo el mundo pueda acceder a ella a través de aplicaciones, como la que he mencionado antes, de contratos públicos transparentes o de otras que se puedan crear por doquier, que entonces esté toda la información para poder detectar un poco pues algunos patrones raros que se den, etcétera. La Generalitat de Valencia también ha establecido un sistema de alertas rojas, que hemos colaborado nosotros allí también, en el sistema de que efectivamente se puede ver toda la contratación de la que hay en una comunidad autónoma y ver el tipo de, absolutamente, las repeticiones incluso de contratos menores que se dan, curiosamente, en una misma empresa que se lleva no sé cuántos contratos menores, ¿no? Entonces, todo eso, al estar cada vez más abierto a la información pública y además centralizado, que eso facilita mucho las cosas, crea eficiencia, yo soy economista, y entonces pues, la mayor información y sobre todo ordenada crea posibilidad de tomar decisiones, de hacer análisis comparativos, que es otra de las cosas que pedíamos, que se hubiera establecido un poco la idea de que se tuvieran que hacer análisis comparativos de los costes de las distintas obras, etcétera, en la propia ley o en su caso en el reglamento, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que sí, que el tema de mayor información centralizada, ordenada, etcétera, pues puede ser muy provechosa. Sí, bueno, yo creo que eso es fundamental. Hasta ahora es que en el Consejo intentamos ordenar esa información para los arquitectos, es decir, tenemos plataformas de concursos de arquitectura que lo que hacemos es rastrear todos los concursos de arquitectura hasta ahora para ofrecérselas, es decir, que cada arquitecto no tenga que hacer ese trabajo, pues toda esta unificación nos parece fundamental, porque es la única manera de poner sobre la mesa todo lo que está y que todo el mundo pueda acceder.
Y también me parece fundamental porque nosotros ya no ejercemos en el territorio en el que tenemos nuestra oficina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y antes la dispersión de la información dificultaba mucho que pudieras trasladarte a trabajar a otras comunidades, a otros territorios, pues porque cada comunidad tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, todo esto sin duda va a ser una buena medida para favorecer la competencia, la transparencia y yo creo que al final la calidad, que se trata un poco de eso, ¿no? Sí, gracias. Efectivamente, bueno, la respuesta para mí es obvia. Es decir, si dificulta la hora de localizar la información, por supuesto que sí, dificulta el acceso a la información. Además, este es uno de los grandes caballos de batalla de los órganos de contratación. No pensemos en los órganos de contratación como aquellos malos que están allí, no, sino como aquellos pobrecitos que muchas veces están luchando contra viento y marea. Y una de las quejas habituales que tienen no es la facilitar los datos, porque los datos los tienen, sino es que esos mismos datos hay que facilitarlos al perfil de contratante, esos mismos datos hay que facilitarlos al portal de transparencia, al Tribunal de Cuentas, a la plataforma de contratación del Estado, a los boletines oficiales. Ahora la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, que precisamente el día 31 de enero terminaba la petición que hizo en virtud del artículo 328.4 de la nueva ley que ya está en vigor y que el día 31, y me consta por amigos y compañeros profesionales de la contratación pública, que la respuesta ha sido, bueno, pero esa información ya ha sido enviada, ya está. No, me la tiene usted que enviar al Tribunal de Cuentas y podríamos seguir con un largo etcétera cuando creen la Oficina Nacional de Evaluación, cuando creen el órgano independiente que está previsto en la nueva gobernanza. Por lo tanto, sí, eso dificulta muchísimo. ¿La solución? Pues la solución, dicho así, parece sencilla, interoperabilidad. ¿Y quién tiene que ponerla? Bueno, pues quienes gobiernan. ¿Tenemos interoperabilidad en otros ámbitos? Bueno, pues pensemos, yo recuerdo hace unos cuantos años cuando la novedad del teletexto que hasta podía aceptar mi borrador de la renta por el teletexto. Entonces, bueno, pues depende, quiero decir, aquí hace falta un ejercicio de interoperabilidad importante y luego una cuestión que quiero traer a colación con esto de los datos y ocurre lo mismo para la licitación electrónica, es decir, se ha implantado la licitación electrónica que es muy positiva en los lugares donde se ha implantado y se ha hecho de manera planificada y correcta, pero aquí la implantación es la fijación de un plazo de entrada en vigor, pero sin mayores pautas. Y la contratación electrónica, tal cual está ahora mismo planteada, va a suponer efectivamente también una nueva barrera de acceso a la contratación pública para las pequeñas y medianas empresas, Antoni, ¿a que sí? ¿Por qué? Porque, claro, como no hay un sector homologado de entidades que puedan prestar ese servicio, ni el Estado todavía facilita una herramienta al respecto lo suficientemente pues operativa para dar servicio a todos los órganos de contratación, solo pensamos en los ayuntamientos, son más de 8.000 ya órganos de contratación que tienen que implantar la licitación electrónica, pues va a ocurrir lo que va a ocurrir, que el licitador para licitar en un municipio se va a encontrar con un sistema de acceso electrónico, con unas determinadas pautas y protocolos, pero resulta que para licitar al municipio vecino, que a lo mejor está separado 1,8 kilómetros, va a tener que conocer otro sistema de... Entonces tenemos un problema de interoperabilidad que además está regulado, en el Esquema Nacional de Seguridad, etcétera. Entonces, es un problema y es un problema solucionable. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo de que cuando ponemos tecnología, que está muy bien, es como cuando nos estiramos la sábana, nos tapamos la cabeza y nos dejamos los pies descubiertos, ¿no? Pero por eso también comentaba la importancia de dar herramientas y formación para poder llevarlo. Miren, ha habido, y se comentaba, y se hacía la petición de hablar de qué competencia y transparencia, y me he comprometido a poner ejemplos encima de la mesa que nos den clarividencia en cuanto a ver qué es lo que significa y la importancia que tiene tanto la contratación pública como la utilización de la misma. Permítanme que les ponga un ejemplo para que pongamos encima de la mesa la importancia que significa la contratación por volumen, que lo hemos ido diciendo, pero las consecuencias que tiene por su utilización y para nosotros como plataforma contra la morosidad, que es contra la dilación en el pago, y para que vean la trascendencia que tiene esta cruzada que llevamos en el país para que sea un país serio y se pague bien, les voy a poner un ejemplo. Una empresa española de 10 millones de euros de facturación, exactamente igual que una empresa francesa, exactamente igual con 10 millones de facturación.
En la empresa española, con todas las triquiñuelas, ya saben que venimos de los pagos medios. Lógicamente, se ha mejorado muchísimo, lo ponemos encima de la mesa, pero tenemos pagos, y en la contratación pública, ahora lo explicaré, de más de 160 días, 200 y 300. Pongamos en el ejemplo que les estoy poniendo de que la empresa española se le está pagando a 160 días en contratación pública a través de la subcontratación que se da. Y la empresa francesa está en 41 días, que está de media actualmente. La empresa española, si le pagan a 165 días, necesita más de 5 millones de euros para poder hacer frente a la dilación en el pago en circulante, no en inversión de máquinas o de cualquier, en circulante. Cuando la empresa francesa necesita poco más de 1 millón de euros. ¿Qué empresa es más viable? Mucho más viable la francesa, que necesita 1 millón de euros. Si tienes la suerte que te den el 50% de tu facturación para circulante, debes pagar el interés. Y por tanto ese interés te va a la última línea, que es el resultado. Por tanto eres menos competitiva porque tienes 5 veces más de intereses que la francesa. Un país que paga tarde a sus empresas o a las transacciones de sus administraciones es menos viable y menos competitivo. Por tanto, en cuanto hablamos de qué es lo que nos introduce de competencia, que era la pregunta, si hacemos que realmente los pagos se hagan, y esta ha sido nuestra gran aportación y que queremos agradecer porque se ha recogido en que los pagos por parte de las administraciones se hagan en tiempo y en forma correctamente. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que las empresas y por tanto el país sea más viable y más competitivo. Pero vuelvo al ejemplo. ¿Quién es el mayor contratador del país? Las constructoras. Se llevan un porcentaje importantísimo porque obviamente las grandes constructoras hacen las grandes infraestructuras del país, normal. Pero con la mejora que se ha producido en la contratación pública, en este mismo congreso presentamos en el año 2015 cómo están cobrando y cómo están pagando. Cuando te cobran a 60 o a 50 días y te pagan a 200, 300 o 400 días, lo que estamos haciendo es que la viabilidad y la competitividad sean menores. Por tanto, en la pregunta de la transparencia, desde un caso práctico en la parte operativa de la contratación, propusimos que la subcontratación, la relación del contratista principal, ese que se lleva la autopista o la gran obra de infraestructura con el subcontratista, se haga a través de la facturación electrónica y que a partir del 1 de junio esa facturación esté contemplada en el FACE. Por tanto, lo que introduce la ley es que yo voy a hacer la trazabilidad porque tengo una carta de la ministra, cuando dijimos estos datos, en el que decía que la Auditoría General del Estado a estas empresas que pagan a 200, 300 y 400 días les paga 27 días. Esto, en esta mesa, habiendo una ley que se ha de pagar a 60 días, es una forma de corrupción permitida. Y, por tanto, la ley, lo que hemos hecho es darle mecanismos para que pueda haber transparencia, control y, sobre todo, que hagamos que en nuestro país sea mucho más viable y mucho más competitivo, porque vuelvo a la casilla de salida. Esta ley es el motor más importante de contratación que tenemos y es algo muy serio. Y, por tanto, debemos de trabajar en todos los ámbitos, no solamente legislativos, sino operativos, para que realmente ese control que nos va a poder dar seguir cuando pagamos en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma o en el Estado, porque nos encontramos algunas empresas que trabajan para la Administración que nos dicen que han de cerrar. Ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, paga a 27 días, lo controlamos, reales. Porque hay muchos ayuntamientos que lo que hacen es que ponen la factura en marcha o la validan después de 30 días. Y por tanto luego dice que pagan 30 días desde la validación.
Pero es igual, cogemos un ayuntamiento, en este caso podríamos coger algún otro porque se están formulando, pero por su volumen e importancia, y nos encontramos empresas que nos dicen que trabajando para el ayuntamiento cierran. Hombre, pero ¿cómo puede ser? ¿Porque no tenemos liquididad? No, porque trabajan para una subcontrata que hace el ayuntamiento. Y, por tanto, poner mecanismos de control en la facturación entre el contratista y subcontratista significa transparencia y significa, en este caso, poder facilitar el hecho de la trazabilidad de las acciones que se hacen. Porque toda la obra, la haga quien la haga, hasta el final es contratación pública. Es muy interesante lo que dice Antoni sobre el concepto de corrupción y morosidad, y realmente está instalado, ¿no?, a día de hoy en la sociedad, que las grandes multinacionales, que son fundamentalmente las que construyen las grandes obras de este país, son empresas que, por lo general, muchas de ellas están envueltas en casos de corrupción, pero que pasan totalmente impunes y que siguen contratando con las administraciones públicas. Yo quería lanzarle a los ponentes una pregunta muy sencilla. ¿Qué se puede hacer para que todas estas grandes empresas que se lucran de la contratación pública y que están envueltas en casos de corrupción dejen de contratar con la Administración? La ley establece una serie de prohibiciones de contratar, pero a todas luces no se aplica. Entonces, no sé, establecer sanciones económicas, ser más estrictos con el seguimiento de esos incumplimientos. No sé, ¿qué propuestas tenéis al respecto? ¿Vais a terminar así turno con varias preguntas que os tenéis preparadas y luego abriréis turno de preguntas para el público? Sí, va a haber un turno de preguntas al público. Nosotros en Baleares hemos tenido exactamente este caso. Pues ahora, si queréis, dejamos que intervengan los ponentes y... No, solo he preguntado. Baleares y en muchos sitios más. Si quieres, te contesto también desde, y supongo que en Baleares vamos a hablar de los mismos términos. El problema que nos encontramos, porque ya el ministro intentó hacer, desde la presión que hacíamos por el tema de que empresas que estaban cobrando en unas condiciones y pagando en otras, se hiciera algún tipo de consideración en su capacidad para presentarse en concurrencia pública, lo que nos encontramos siempre en las leyes es que se nos ponen términos indefinidos. Podrá, deberá, se considerará, y aquí no hay indefiniciones. Miren, en el tema de los pagos, a la que nos dejamos una fisura, por pequeñita que sea, se nos cuela el gas. Por pequeñita que sea. Y se ha de decir contundentemente, aquella empresa que ha utilizado la contratación pública para beneficio absolutamente propio o un beneficio no adecuado, sea por corrupción o sea obteniendo unos beneficios de esa contratación o haciendo un pago con las consecuencias que eso conlleva y que explicaba anteriormente, literalmente no podrá presentarse a un concurso público. No podrá presentarse. Hay en tramitación, y estamos muy contentos porque se ha aprobado su toma en consideración por unanimidad en el Congreso, una ley de sanciones que llevamos persiguiendo 8 años. Porque el decir que hay que pagar a 60 días en el ámbito privado, 30 días, es condición necesaria, pero no es suficiente. Se sigue pagando mal. Lo único que pasa es que antes del 2010 quien pagaba 400 días lo hacía de forma legal y desde el 2010 que quitamos el pacto de las partes lo hace ilegalmente, pero paga. Entonces, esta ley que se está tramitando es una ley de sanciones para el que haya cobrado y no pague sea sancionado. Y una de las peticiones que hacemos es que no pueda participar el que haya sido sancionado en la contratación pública. Pero es que no hay más truco. Es así de sencillo, porque en el momento que se da una potestad existe el truco y por tanto no lo encontramos. Pero claro, nos hemos quedado sorprendidos porque se ha hecho el periodo de enmiendas de esta ley y hay alguno que quiere quitar esa potestad. Pues miren, desde la sociedad civil no lo vamos a permitir, o por lo menos vamos a pediros a los grupos que no permitáis que aquel que con el dinero público ha hecho una malversación que además está tipificado de una forma muy determinada y que parece ser que se pone poco en uso, utilice eso para hacer un tipo de distorsión y siga siendo contratado. Porque actualmente tenemos denuncias
en servicios de recogida de limpieza que se han encontrado con una aplicación de la contratación absolutamente perversa, ya no digo malversada, sino perversa, y esa misma empresa se ha presentado al concurso y ha vuelto a ganar. No, porque si no hay sanción y hay tolerancia, existe la picardía o el truco para seguir trabajando. Por tanto, es clarísimo, tolerancia cero a aspectos como estos. A mí, si me permitís, y un poco a colación, porque tomo la palabra porque voy a ser muy breve. Yo estaba pensando, cuando Fernando estaba haciendo la pregunta, la respuesta, digo, para mí es sencilla, aplicar la normativa. Es decir, en negro sobre blanco, en derecho positivo, no tenemos tan malas leyes, ¿no? Yo creo que tenemos un buen cuerpo normativo. ¿Qué nos falta? Aplicarla bien, es decir, una aplicación de la norma y una aplicación no solo en el ámbito público, sino en el ámbito judicial. Es decir, las leyes están, prácticamente todo está regulado y he de decir que, evidentemente, todo lo que sea mejor y a mayores abunda y es positivo, qué duda cabe, como la que acaba de plantear Antoni. Pero fijémonos, la idea que estoy lanzando es parafraseando lo que él decía, que es lo que yo estaba pensado. Está tipificado de una forma muy determinada y se pone poco en uso. Es decir, tenemos las leyes, apliquémoslas. Nada más. La habilitación contractual ya está contemplada efectivamente y también efectivamente pues habría que hacer lo posible desde las instancias judiciales para que se agilicen los trámites y en ningún caso ninguna empresa, digamos, que incurra en prácticas de estas, pues le pueda prescribir el derecho y que cuando las sanciones sean sentencia no firme incluso, o sea que hay una serie de cuestiones ya judiciales más que legislativas porque la legislación ya lo contempla efectivamente. Yo hay un tema que creo que es importante que podamos comentar. Una cosa que aporta la ley es para nosotros un tema vital, que es la certificación. Hay algunas veces que hay ejecución de algún servicio o sobre todo de alguna obra en la que la certificación se tiene que realizar. Y habíamos estado con una legislación donde se había dejado con un condicional y, por tanto, había certificaciones de 6 meses, 8 meses, y por tanto decía, no, si yo cumplo la ley, pago a 30 días una vez que, lógicamente, certifico. Una de las aportaciones importantes de la ley es que no va a poder haber certificaciones por encima de 30 días. Vuelve a ser otro elemento fundamental de cambio porque, vuelvo a decir, alguno podemos pensar que la partida se juega en los ámbitos sociales, que también, y que debe de dar justicia a la contratación pública y que posiblemente debemos hablar. Pero donde verdaderamente nos jugamos la partida en la contratación pública es ¿quién se queda la parte del pastel? Y una vez que tengo la parte del pastel, ¿cómo hago utilización para, en vez de hacer riqueza y contratación, hago negocio propio? Y por eso estamos tan satisfechos de ese cambio legislativo que se ha producido, vuelvo a decir, respecto a algunos augurios que había con las proposiciones e incluso con algunos intereses de grupos respetables. Siempre digo, es lícito defender los intereses. Y lo entiendo perfectamente que haya grupos de interés que defiendan su interés. El problema es que no es justo. Y aquí lo que se trata es que hagamos, en una ley tan importante como esta, justicia. Y coincidir con Jaime, lo que necesitamos no solamente es la ley, que lo estamos diciendo, es la aplicación. El conocimiento, como también se ha comentado, y sobre todo la aplicación. Porque existe, como muy bien has comentado, muchas veces, a lo mejor sin maldad, porque es cierto, a veces es por mimetismo, a veces es por dinámica, y otras veces, pues bueno, hay de todo. Lo que debemos de hacer es controles que puedan permitir que eso no se produzca, ¿no? Yo, por apuntar una cosilla más a este respecto, hay un elemento nuevo en la ley que es muy interesante, que aparece en el artículo 71.1, que recoge las prohibiciones de contratar, que ha asimilado por primera vez en el ordenamiento jurídico español. Lleva apareciendo las directivas desde hace 20 años, pero hasta ahora el legislador no había querido. Bueno, también desde el grupo parlamentario hemos presionado para que así sea, y es que se establece la prohibición de contratar, de que las administraciones contraten con aquellas empresas que cometan faltas graves que pongan en entredicho su integridad. Esa frase, así vista, no significa nada y significa todo. Es decir, es una especie de cajón desastre en el que las administraciones van a poder engancharse para decidir,
qué se entiende por falta profesional grave y qué se entiende por integridad. Es una cosa que, bueno, que no está definida a día de hoy en el ordenamiento jurídico y desde muchos movimientos sociales se viene propugnando el hecho de que se prohíba claramente que las administraciones públicas contraten con empresas que vulneran gravemente los derechos fundamentales en cualquier lugar del mundo, porque realmente sí que es verdad que a día de hoy las multinacionales operan por todas partes y cometen estas vulneraciones en otros territorios donde tienen, bueno, pues sistemas jurídicos mucho menos garantistas, donde campan a sus anchas y vulneran los derechos de las poblaciones refugiadas, de los niños, de la explotación infantil, etcétera, etcétera, cosas que en España y Europa son más difíciles de localizar, pero que fuera realizan con total impunidad. Y esta percha que hemos conseguido introducir en la ley de contrato es interesante porque abre una posibilidad a evitar que estas empresas vulneradoras de derechos fundamentales contraten con las administraciones públicas. Hay muchos ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Barcelona, que ya ha publicado una guía de contratación pública de derechos fundamentales que habla de esto y establece la obligación de que los licitadores que participen presenten una declaración jurada en la que afirman que no han participado en la comisión de derechos de delitos que conllevan la vulneración de derechos fundamentales y del derecho internacional humanitario. Bueno, es una puerta nueva que se abre y que creo que limpia y que oxigena un poquillo y que puede servir para oxigenar las empresas que contratan con nuestras administraciones. Muy rápidamente, ya para empezar con el turno de preguntas, simplemente decir que yo creo que la clave y la reflexión general que subyace de esta intervención y que muy bien ha definido Antonio es que la contratación pública tiene que ser un elemento fundamental de la generación de riqueza y de la calidad de los servicios públicos y no una oportunidad de hacer negocio privado. Yo creo que la diferencia, ¿no? Si Jaime hablaba de principios generales, yo creo que con ese principio general me quedaba, ¿no?, como reflexión a lo que debe ser la aplicación y la ejecución y la importancia que tiene esa fase en la aplicación de este texto legislativo. Antes de empezar con las preguntas, permito el público felicitar a Fernando Acuña por su trabajo, que me consta que ha sido, que antes hablaba de Auxi, pero de Fernando Acuña también quería resaltar su trabajo. Quería decir que Eva Belmonte, también de CIBI, estaba invitada a esta mesa, pero por una cuestión de enfermedad no ha podido asistir. Y también pedir disculpas por la refundición final de las 4 ponencias en 3 por circunstancias de gestión de espacios. Así que, sin más dilación, empezamos con las preguntas, levantamos mano, nos identificamos para que nos reconozcamos y bueno, esperemos que avancemos en el... ¿Tú? Venga. ¿Se me oye o no? Bueno, sí. Y bueno, pues primero felicitaros porque, bueno, pues tú lo has dicho, pero es un trabajo muy grande lo que habéis hecho. Me ha encantado la vehemencia con la que se han defendido las cosas, sobre todo Antoni. Y ahora, directo al grano, yo vengo del mundo de tecnologías de la información. Y en este mundo de tecnologías de la información hay, y me imagino que en otros, hay un tipo de corrupción muy importante, creo yo, y es cómo se desvía el dinero que debería de ir a los trabajadores en base a lo que llamamos cárnicas, subcontratas que tienen valor, no aportan valor añadido y lo único que hacen es llevarse la pasta para poniendo gente sin aportar nada. Entonces, hay muchas ideas que he visto que van encaminadas a eso, pero no he visto o a lo mejor me lo decís vosotros, que haya una herramienta con la que esto se pueda acabar de una puñetera vez, porque nos encontramos que el mundo de las cárnicas está precarizando el trabajo en base a corrupción y en base a darle el dinero de las personas a los 4 de siempre. Y además, pues esa es la pregunta básica. Muchas gracias. Contestamos, yo creo que uno, para que... Por alusiones. Por alusiones. Bueno, primero, gracias. Y luego, es verdad, y has tocado un tema importante, que es las TIC, las tecnologías de la información, la comunicación, gran tema, y sobre todo ahora en la digitalización.
Y yo creo que, hablando de contratación pública, aquí hay una figura que, cuando estamos hablando de innovación, se habla ya de no un concurso público, sino que se habla de un diálogo. Y cuando estabas hablándome, cuando estabas comentando, digo, nos hemos dejado a veces esos otros espacios que no son tan genéricos y obviamente es difícil de concretar, pero que los diálogos se saltan todas las reglas del juego, porque lógicamente los diálogos es que la tecnología nos comporta la aplicación de un determinado tipo de contratación que queda específica al que tiene la capacidad, y ahí se pueden dar, o la tecnología. Y efectivamente, ese tipo de contrataciones a veces ya no tienen ni tan siquiera la competencia en el precio. Pero estamos viendo en tecnologías de la comunicación y la digitalización unas subcontratas que precarizan de alguna forma el trabajo. Yo creo que hay una cuestión importante, y es la incorporación sindical, y lo digo desde un ámbito más empresarial, pero nosotros somos unos grandes defensores del diálogo social, que es una pata, es una pierna fundamental de la democracia, pero sobre todo de la transparencia que se está hablando en la mesa y de la participación. Y también algo que introduce y que está encima de la mesa, que es el convenio colectivo, que viene fruto también del diálogo social. Yo pienso que aquí debemos de ser galantes, respetuosos de saber que la contratación, lógicamente, tiene que tener un beneficio en toda la cadena de valor, y lógicamente el trabajador es una parte de la cadena de valor. Cuidado, porque estamos trabajando, y estamos trabajando desde instituciones, y pongo el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, donde se le ha dado valoración al precio, al salario. Pero ojo, no caigamos en la canibalización o en la precarización. Miren, y aprovecho también porque he dicho que iba a hablar de casos prácticos, porque si no podemos de alguna forma generar. En la reforma laboral última que se realizó, se ha dado la posibilidad al convenio de empresa, por delante del convenio colectivo. Eso puede tener en algunos ámbitos, pues bueno, una posibilidad, pero a la práctica, ¿qué nos ha pasado? En empresas que han tenido un gran volumen de mano de obra, que en el momento que se ha ido a un convenio de empresa, fuera del convenio colectivo, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo de la limpieza o de la seguridad, tú puedes tener en el ámbito salarial un nivel competitivo y te puedes llevar un concurso, porque al final, por el concepto precio, puedo estar mejor. Con lo cual estamos precarizando y, lo que es peor, canibalizando a través de un elemento que es fundamental. Totalmente de acuerdo, y se lo estoy diciendo desde una organización empresarial. Y, por tanto, ahí nos debe de llevar la responsabilidad a tener ese marco en el que realmente la cadena de valor sea de valor, y que, por tanto, cada uno aporte el valor y tenga la parte que le pertoca. Y, por tanto, ahí es donde hay que trabajar. Y este es el concepto. Pero aprovechando el ámbito de las nuevas tecnologías y, por tanto, un espacio de la contratación que son los diálogos, ojo, porque ahí posiblemente tendremos que hacer, y antes se preguntaba, cosas que debemos de estar atentos. Muchas gracias. Yo soy Miguel Ángel y trabajo como asesor jurídico de Podemos en las Cortes de Castilla y León. Quería plantear dos cuestiones que no aparecen en la legislación para que quien quiera pues, se anime a valorarlas. La primera, se ha criticado que esta ley invade las competencias de las comunidades autónomas, incluso Aragón se plantea llevarla al Tribunal Constitucional. Y la pregunta sería, ¿qué posibilidades existen para que las comunidades autónomas, respetando la legislación básica del Estado, lleven a cabo iniciativas legislativas para contribuir a la lucha contra la corrupción? Y, en segundo lugar, me gustaría, si alguien quiere valorar alguna propuesta que he leído a algún autor sobre la elaboración de listas blancas por parte de las administraciones públicas, que consistirían, creo entender, en la publicación de las empresas que cumplen con determinados criterios éticos o que no tienen conflictos de intereses, etcétera. ¿Qué valoración se podría hacer de esas listas blancas y si tienen cabida en la actual legislación de contratos públicos? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, te voy a dar mi opinión, porque efectivamente lo que pides es opinión. Respecto de la invasión de competencias, el recurso que ha planteado Aragón ahora mismo ha presentado un conflicto una cuestión de un conflicto de constitucionalidad, y está en el proceso del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, donde se tienen que sentar las dos partes a hablar antes de llegar a... Pero bueno, ¿cuál es el vaticinio de eso? Pues sería muy atrevido hacerlo, pero ¿por qué no? No sé, dudo que el Estado ceda
porque el recurso abarca a una cuarta parte del articulado, es decir, a más de 100 preceptos, con lo cual, bueno, las partes se pueden avenir, pero a lo mejor acabará el Tribunal Constitucional diciendo, ¿no?, dictando sentencia. Dicho lo cual, la ley es una ley muy larga, se la ha calificado de muchas maneras, de hiperregulación. A mí me gusta hablar de supernorma. Se ha dicho, y es cierto, que tiene más preceptos que el Código Civil. ¿Con qué voy a esto? Pues que es una ley en gran medida de carácter reglamentario, pero también tengamos en cuenta la importancia que tiene esta materia dentro del sector público. Yo creo que lo he puesto de manifiesto con 1/3 del presupuesto, no solo el dato del PIB. Dicho lo cual, es una competencia estatal, hay poco margen de regulación, salvo para las comunidades autónomas que son de régimen foral, que pueden en cierto punto regular algunas cuestiones, como es el caso de Aragón, y ahí está fundamentado en gran medida también su recurso, porque entienden invadidas muchas de sus competencias, pero no obstante sí que se pueden hacer muchas cosas. Ha mencionado los conflictos de intereses. Está bien, porque lo iba a decir, lo que pasa es que el tiempo no da. Los conflictos de intereses, para que todos lo entendamos, la ley no habla de los casos de abstención y recusación del procedimiento administrativo, de la Ley 39/2015 o de la antigua Ley 30/92. El conflicto de intereses es algo que va mucho más allá de los supuestos de abstención y recusación, mucho más allá. Y una de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de entrada en vigor de la norma es la obligatoriedad, en virtud del artículo 64, de adoptar medidas para evitar en el seno de los órganos de contratación esos conflictos de intereses. Por lo tanto, toda institución, todo poder adjudicador puede llevar a cabo un código ético. Código ético que desde el punto de vista interno es aplicable. ¿Estamos vulnerando de este modo la normativa estatal, el reparto de competencias, el bloque de constitucionalidad? No, para nada. Y luego, evidentemente, el supuesto de la autoorganización interna establecida en el artículo 148.1. Respecto de las listas blancas, yo no soy muy partidario. No creo que la Administración sea la encargada hay para eso otras medidas, como pueden ser el sello cual, los distintivos de excelencia, los distintivos de género que dan las administraciones, que yo he apoyado siempre, pero de ahí a elaborar unas listas blancas parece como señalar a unos sí y a otros no. No creo que sea algo propio sino sí de hacer aplicar la ley, de sancionar al que incumple, pero no tanto como lo contrario. Simplemente por la segunda pregunta, efectivamente, de la lista blanca. Yo discrepo de mi compañero, pero efectivamente no creo que sea nada malo el que haya listas blancas. Normalmente la sociedad civil las hacemos. Nosotros en Transparencia Internacional hacemos una lista blanca en el sentido de que todas las evaluaciones que hacemos pues se ve, se vislumbra, digamos, todas aquellas instituciones, ayuntamientos, etcétera, que son más cumplidas o menos. Eso tiene un efecto positivo, normalmente propicia, impulsa, presiona a las instituciones para ser más transparentes, porque puede ser considerada como lista blanca o lista negra. Los que salen mal pues se cabrean porque les consideran como negros, digamos, en el sentido ese. Pero efectivamente creo que tiene, y nosotros, por ejemplo, en ese estudio que hemos hecho a 4 fases del nivel de cumplimiento de las instituciones públicas en cuanto al grado de cumplimiento de la legislación sobre la publicidad en la plataforma, pues eso ha creado normalmente un efecto que muchas nos llamaban, nos decían que esto, que el otro, que sí, que estaban a punto, que problemas técnicos, que no sé qué. Entonces yo creo que en listas blancas quizá a lo mejor la administración pública podía hacerlas, pero en todo, o la autoridad esta, o sea, el organismo que se crea nuevo con esto, pues podría haberlo encargado, pero sin que tuviera efectivamente efectos jurídicos, sino un efecto, digamos, propiciador, disuasorio para los negros, entre comillas, para los que salen mal, y digamos, incentivador para los que salen bien. No estoy en desacuerdo con las listas blancas, sino, digamos, yo creo que jurídicamente que tuviera, digamos, algún efecto legal sería complicado, pero sí como un mecanismo de ejemplarización, que como pasa en otros países. Agencias independientes las hacen y algunas vinculadas a los parlamentos. Yo sugiero eliminar referencias blancas y negras para lo bueno y lo malo. Bueno, verdad. Sí. Lista con blanca perdón de lo blanco, con perdón de lo negro. Lo blanco, pues claro, lo opuesto al blanco podía ser el traslúcido. No sé, naranja razón, morado. Sí. Naranja morado, por ejemplo. Bueno, también, bueno, eso puede ser. Bueno, dejémoslo en blancas y no blancas, ¿vale? Ya está. Como tenemos problemas de espacio que hemos solucionado más o menos, los problemas de tiempo son más difíciles de solucionar, así que si os parece terminamos con 2 preguntas y damos por finalizado el acto.
compañero de Baleares que había pedido la palabra y una de las compañeras de aquí que han pedido las dos a la vez y ya. ¿Es lo mismo? Pues ala. Buenas. Yo soy secretario en el Departamento de Presidencia del Consell de Mallorca, que es una entidad supramunicipal, es una especie de grandísimo ayuntamiento, pero entonces tengo el chip puesto de entidad no tan pequeña como la mayoría de municipios, pero que aún así quiere hacer muchas más cosas de las que puede, de las que es capaz. Entonces, cuando alababais cosas de la ley, en un sentido estrictamente pragmático, el programar la contratación a mí me suena a música celestial, porque mi día a día es un caos de cambios de criterio, de, obviamente, aprovechamiento de oportunidades que surgen, etcétera, ¿no? Entonces, no hay un equilibrio en absoluto. Tratar de al menos hacer una programación que se hace, pero obligarte a publicarla, igual que hoy en día te obligas a publicar el plan normativo, que luego lo cumples como puedes, pero ya te has obligado a publicarlo, eso a mí me ha gustado mucho. Pero llevo al ¿y si no lo haces qué? ¿Y si no publicas el plan normativo? ¿Y si no publicas el no sé qué? Y voy al tema de las sanciones. ¿Por qué hago ¿por qué he hecho esta entradilla? Porque el caso de nosotros nos encontramos en mi departamento que estábamos haciendo un contrato, que afortunadamente lo paramos justo a tiempo y era realmente muy poquita cosa, pero por desconocimiento el administrador de esa empresa estaba condenado por corrupción de hacía pues bastantes años. Honestamente, es que no nos paramos a mirar quién era el administrador de esa sociedad. Pero nosotros no podíamos contratar con esa sociedad. La persona, el interlocutor de esa sociedad limitada, pues ofrecía los servicios que tocaba, se presentaron 3 presupuestos, etcétera, etcétera. Y obviamente allí pues hubo un déjalo todo y para esto porque no queremos líos, ¿no? Entonces nos pusimos a investigar. Dice, ¿cómo podemos hacer para no volver a pecar de esto? Y nos fuimos a hablar con la comunidad autónoma, que tiene la competencia de los registros, ¿vale?, de asociaciones, de empresas, entidades, etcétera, a ver si ellos, en contacto con los juzgados, podían y querían ir nutriendo, generando esa lista, tal, no sé qué, y escucha, consultas, y dices, lo siento, usted lo ha intentado, pero le he calado, no puedo. Y, en fin, aquello terminó en, ya pago yo el café, no pasa nada. Entonces, me gustaría preguntar... yo no veo que la ley de contratos del sector público pueda, pero no sé, pueda o deba imponer esa creación, pero es que esa herramienta es, desde el punto de vista pragmático, lo que al final te permite aplicar bien la ley. Y esto es un ejemplo de entre otros tantos. Y luego una pregunta concreta para Toni. El tema de FACE obviamente tiene cosas muy positivas, pagos directos a subcontratistas también, pero yo no estoy seguro de si debemos de anotarnos aquí en la frente e incluirlo en las prescripciones o si el marco legislativo ya debería darlo por hecho, es decir, no hace falta que lo incluyas. Vas a poder pagar siempre a los subcontratistas. ¿Y en qué momento? En el momento que el subcontratista, a través de FACE, hace llegar la factura al contratista principal. Gracias. A FACE se le dejo directamente a Toni. Tu realidad es la de todos los órganos de contratación que yo conozco. Tu realidad es la de todas. La contratación no está planificada, pero eso no quiere decir que no se pueda planificar. Es cierto, ¿y si no publicas qué? Bueno, pues la ley no prevé sanciones, pero se entiende que también, ¿y si no publicas el plan normativo? Es decir, alguien te lo podrá exigir, ¿no? Entre otras cosas, bueno, pues es adecuarse, cambiarse, adaptarse, organizarse, y hay que verlo como algo positivo. Lo primero es que el anuncio, la necesidad de programar no es vinculante, y lo segundo es que puede servir para la oportunidad, además, para hacer las cosas bien. ¿Por qué no? Por ejemplo, la ley solo exige la publicación, y voy a ser ya muy breve, de los contratos SARA. Bien, pues
trabajemos suficientemente para publicar los SARA y no los SARA, y además los SARA aprovechemos para hacer el anuncio de información previa que nos establece el artículo, si no recuerdo mal, el 153, y además si al final decidimos sacar ese contrato, podremos haber ahorrado ese tiempo de licitación que nos permite el anuncio previo en el Diario Oficial de la Unión Europea. O sea, querer es poder. Yo quiero lanzar un mensaje solo, el último, y con esto termino y le paso la palabra a Toni. Yo creo que estamos ante una nueva ley, que es una nueva oportunidad, es una buena oportunidad, y, en definitiva, de todos depende que no sea nuevamente una oportunidad perdida. Muy bien. Yo creo que estás hablando de temas procedimentales, que en el siglo XXI, que ahora habla todo el mundo de Big Data, y que viene el blockchain, que pienso que sería para hacer otra... Yo creo que deberían de, lógicamente, estas situaciones poder... pero vamos, estoy de acuerdo en cómo se comentaba Jaime, y te contesto la segunda parte que me preguntabas directamente del FACE. Efectivamente, el FACE marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque cuando conseguimos forzar el hecho de que había facturas de antes del 2012 de las administraciones públicas con años, no meses, años que no se habían pagado, y era conducir en contradirección porque no pagar facturas era cerrar empresas y perder puestos de trabajo, y vino el plan de pago a proveedores, que creo que todo el mundo se debe de acordar. Lo que hicimos fue forzar mucho porque al principio se quería hacer una quita, ¿vale? No sé si os acordáis, y le dijimos, si se hace una quita nos vamos a poner enfrente, nos hizo la quita, pero no se pagaron los intereses de demora. Cosa bastante fuerte, pero por la brevedad no voy a entrar en el tema porque sería casi también para hablar con profundidad, porque la Directiva Europea, el artículo 7, dice que cualquier cláusula o condición debe de pagar los intereses de demora. Es igual, no voy a entrar. Lo que sí que es importante es que la facturación electrónica lo que hizo fue salir factura de los cajones. Recuerdo que la Comunidad de Madrid incrementó en 1,5 puntos su déficit porque habían facturas en los cajones y, por tanto, la facturación electrónica deja de una forma clara cuándo se ha entregado la factura. Desde la plataforma hicimos una denuncia al Reino de España en Europa porque los datos que están dando el Ministerio de las Administraciones es incorrecto. Da plazo medio de pago como un plazo medio y es un plazo medio de pago excedido porque contabiliza después de los 30 días que marca la ley. Europa ha hecho un requerimiento a España y en el último Consejo de Ministros del año 2017 España ha tenido que cambiar y a partir del 1 de abril va a tener que dar los datos a través de la aceptación de la factura en el FACE. Volvemos al truco o trato. El FACE y la trazabilidad, lo que decía en el principio, nos dan unas posibilidades enormes. Pero, por favor, no juguemos con las cosas de comer. La electrónica, la trazabilidad y la evidencia nos dan unas posibilidades enormes. No empecemos a confundir cuando registro una factura con cuando la valido y cuando de alguna forma doy el plazo, porque vamos a irnos otra vez al truco y vamos a estar aquí para denunciar el hecho de no malutilizar un elemento que es fundamental. El FACE permite a cualquier administración saber cuándo ha pagado al contratista principal y ahora el 1 de junio os va a permitir saber si el contratista principal ha pagado al subcontratista. Por tanto, hay trazabilidad y cambia mucho el cuento de la Caperucita. Por tanto, estamos delante de cambios importantes, pero creo que hay una conclusión que yo saco hoy de esta mesa, y es que no solamente es importante la ley, que lo es, y yo también felicito a Fernando porque nos ha tenido que soportar mucho con AUSI las peticiones que le hemos estado haciendo a todos los grupos y en concreto también a ellos, pero ahora viene una parte muy importante, que es la aplicación de la ley y la utilización de todos los recursos. Y el FACE es un elemento fundamental, pero puede acabar siendo una perversión si no lo denunciamos y lo utilizamos correctamente. Por tanto, vamos a estar ahí y es importantísimo que tú tienes a PYME Baleares, tienes una organización de pequeñas y medianas empresas, que haya una comunicación porque ellos están trabajando enormemente también en este tema y os pueden poner en evidencia abusos y usos. Y eso también es un tema muy importante, la relación entre administraciones, sector público, sector privado. Para mí es el discurso del siglo XXI y la contratación pública debería de ser uno de los exponentes importantes en ese discurso. Sí, muy brevemente. Soy Inés Kutz, vengo de Vizcaya.
Hablaba Fernando, ¿no?, sobre la medida que se ha puesto en las transnacionales de hacer una declaración jurada para demostrar que no vulneran derechos humanos. También se habla de medidas de cláusulas sociales que se han introducido en la contratación pública y están metiendo todas las administraciones públicas. Pero esto, ¿cómo puede afectar la nueva oleada de tratados de libre comercio y de inversión que nos están viniendo, como el TISA, que es probable que se vaya a aprobar dentro de poco? ¿Cómo se puede aplicar esta ley sin que las transnacionales vean perjuicio en su beneficio y entonces metan al Tribunal de Arbitraje Internacional a cualquier administración por aplicar esta propia ley porque va en contra de su beneficio y, por tanto, de la concurrencia competitiva? Pues haces una pregunta un poco compleja y la verdad es que nos tenemos que ir y no es que me quiera... No es que me quiera escaquear, pero ya es una cuestión de derecho internacional que estaríamos aquí debatiendo un buen rato sobre pues, qué ordenamiento jurídico está por encima del otro, cuáles serían las implicaciones exactamente de esas disposiciones del TISA que entrarían en confrontación con qué disposiciones de la ley de contratos. O sea, es una cuestión a lo mejor demasiado amplia como para hablar en abstracto. Quizá poniendo con ejemplos más concretos lo podríamos ver. De todas formas, esto que te he dicho de la prohibición de contratar a empresas que vulneran los derechos fundamentales y los derechos humanos viene de una directiva comunitaria. Entonces, cualquier texto o tratado que ratifique la Comisión Europea, que es la que tiene la competencia para ratificar tratados de comercio o tratados de acuerdos de asociación, en teoría debería ir acompasada y debería estar en paz con el acuerdo que se ratifique y no debería tener por qué suponer un conflicto. Ya después las multinacionales podrán acudir a estos sistemas de arbitraje y los árbitros decidirán, pero yo creo que es muy complicado dar una respuesta precisa sobre esa pregunta que haces. Bueno, pues sí, muchas gracias a todos y a todas por venir. Esperemos que hayáis tenido una buena jornada, que hayáis aprendido, que hayáis disfrutado con la intervención de los ponentes. Muchas gracias a los ponentes por venir y por su participación. Y nada, que esperemos que ojalá lo que hemos conseguido introducir en la ley sirva para cambiar esta sociedad, para cambiar nuestro sistema socioeconómico, que tengamos un nuevo tejido productivo, más social, laboral y medioambientalmente responsable, pero desde luego tenemos que estar vigilantes porque no nos lo van a poner fácil y hay que seguir observando y vigilando, como bien ha dicho Toni ahora mismo, que la ley se cumple y que se pone en funcionamiento. Así que nada, muchas gracias y que tengáis buen fin de semana.